Buenos días, señora administradora de Radio Televisión Canaria, compañeros y compañeras de Parlamento. Señora administradora, el pasado día 9 de abril alcanzamos un acuerdo en el Pleno del Parlamento de Canarias, la mayoría de fuerzas políticas con representación en el mismo, a excepción, en este caso, del grupo Vox, la ultraderecha, que sigue empeñada en aislarse y envolver pues, aquella España y aquellos debates ya superados, afortunadamente, desde el año 1978, como puede ser la libertad de expresión y comunicación en este país. Y mire, ese acuerdo alcanzado por la mayoría de fuerzas políticas no es extraño en esta tierra. No sé si es a consecuencia del alisio, de la hora de menos que tenemos en esta comunidad autónoma o del carácter propio del canario y la canaria, porque se da con cierta frecuencia en el Pleno del Parlamento de Canarias. En esta ocasión, pues tampoco me extraña, porque el contenido de la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista y ahora una iniciativa ya del Pleno del Parlamento de Canarias y de la institución va sobre los valores del deporte y sobre la condena a cualquier ejercicio de violencia física o verbal en la práctica deportiva. A raíz de una serie de episodios, además, que se han venido sucediendo en Canarias, pero también en el conjunto del país, que le quiero significar para contextualizar un tanto la pregunta. Titulares recientes: máxima tensión y tiros al aire en un partido de fútbol en Tenerife hace escasas fechas. Acoso a 3 árbitras en Gran Canaria, 8 jugadores suspendidos, pero también en la geografía nacional, puñetazos y patadas en la cabeza en una pelea en un partido de fútbol en Málaga. Son titulares que evidentemente a todos nos sorprenden que se sigan produciendo este tipo de episodios, que no son tan aislados incluso a la vista de las estadísticas, y le puedo señalar el anuario del Ministerio del Interior del año 2023, que cifra en más de 1.400 las infracciones imputadas a particulares en el marco, además, de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte. Por lo tanto, los hechos, las infracciones son mucho mayores, porque es que esta ley únicamente se circunscriben a las competiciones nacionales deportivas oficiales. Estoy seguro que estos comportamientos, todos los aquí presentes, eso espero, condenamos. Y, desde luego, requiere de actuaciones en el campo reactivo, como puede ser el reproche social, el reproche administrativo, incluso penal en los casos más graves, pero también de todo tipo de acciones preventivas, llámense las campañas de educación o concienciación, ese arma de construcción masiva que tenemos pues, para prevenir este tipo de comportamientos. En la proposición no de ley que les señalo se recoge una batería de medidas, muchas de ellas a propuesta de los partidos enmendantes también de la misma y otra serie de ellas del partido que inició dicha proposición no de ley, que en este caso es el Grupo Socialista. Entre las medidas hay varias. Por un lado, encomendar al Observatorio Canario de la Actividad Física un estudio e informe sobre cuál es la realidad de la violencia en el deporte en Canarias. Impulsar, por ejemplo, la incorporación en las convocatorias de ayudas, subvenciones y también de contratos de patrocinio, incentivos en positivo para premiar el fair play, el compañerismo, el juego limpio en las entidades y en las competiciones deportivas. Pero hay una en concreto dirigida precisamente a la entidad pública que usted dirige. Dice así, además leo literal: instar a la dirección del ente público de Radio Televisión Canaria a que impulse nuevas campañas de concienciación sobre la importancia del respeto a los valores del deporte en todas las actividades deportivas que se desarrollan en nuestra comunidad autónoma, incluyendo acciones específicas dirigidas a menores, familias y entornos escolares, fomentando el respeto, la deportividad y la tolerancia desde edades tempranas. Por eso, a raíz de esta proposición no de ley, le pregunto por aquellas acciones y medidas que está desarrollando el ente que usted dirige en fomento de los valores del deporte y, por ende, en ese reverso de la moneda, en contra de cualquier ejercicio de violencia física y verbal en los campos, estadios e instalaciones deportivas de Canarias. Esta es la pregunta y espero pues, con atención su respuesta. Tiene la palabra la directora. Señoría, por supuesto condena, ¿no?, a todos esos titulares y esas actitudes que, incluso más allá del deporte profesional, incluso a veces de forma triste, afectan pues al deporte amateur, al deporte base. Así que todos absolutamente concernidos y afectados por esas noticias que siempre son condenables. Señoría, Radio Televisión Canaria, como medio de comunicación y como no puede ser de otra manera, dado que es una materia de gran interés para la sociedad canaria, usted lo precisaba, destina una atención destacada al deporte, especialmente, claro, al deporte canario. Entiendo que su pregunta tiene otra intención y no dejaré de referirme a ella, pero respecto a la atención que presta al deporte canario en general,
tengo que destacar la cobertura que realizamos de eventos deportivos canarios, puesto que dedicamos una parte significativa de nuestra programación a la retransmisión y cobertura informativa de competiciones deportivas canarias, nacionales e incluso internacionales, cuando cuentan con la participación de deportistas o de equipos de las islas. También nuestros espacios informativos, tanto en radio como televisión, incorporan diariamente secciones dedicadas al deporte. Frente a las dificultades que sufrimos los medios públicos de ámbito autonómico para acceder a los derechos de grandes eventos y competiciones deportivas, como la Liga de Fútbol o la ACB de baloncesto, Radio Televisión Canaria sabe responder al interés que nuestros y nuestras deportistas despiertan en las islas, con una amplia y ambiciosa programación y atención informativa centrada en todo tipo de disciplinas y categorías, desde la profesional al deporte escolar. Una programación y atención que pensamos ampliar en cuanto dispongamos de nuestra propia plataforma digital de contenido. Creo que hoy se discute una proposición no de ley al respecto, que nos permitirá ampliar nuestras ventanas de retransmisión, hoy limitadas casi a un solo canal y de forma también complementaria a nuestra web. Un proyecto el de creación de la OTT de Radio Televisión Canaria, que se encuentra en proceso de licitación pública en estos momentos. Pero me pregunto usted en concreto por el fomento de los valores del deporte. Y esta es una cuestión diferente. Y es un tema que nos debe preocupar especialmente, porque nuestra aproximación al deporte canario, que como hemos visto es ambiciosa, no puede olvidar que es fundamentalmente un instrumento social de gran impacto en la salud, la educación y la convivencia de canarios y canarias, y especialmente de los más jóvenes. No estamos simplemente ante un espectáculo o entretenimiento más, como puede ser el deporte profesional en su máxima expresión, en el que desgraciadamente en ocasiones los valores del deporte no están presentes. El deporte bien entendido es mucho más que eso. Es, y usted lo sabe bien, respeto, igualdad, inclusión, aprendizaje, esfuerzo, disciplina, resiliencia y cooperación. Y salud, por supuesto. Y también cultura. Por eso es importante destacar nuestro apoyo al deporte autóctono y tradicional. Radio Televisión Canaria promueve disciplinas propias del acervo cultural canario, como la lucha canaria, la vela latina o la bola canaria, contribuyendo así no solo al fomento del deporte, sino también al mantenimiento de la identidad y el patrimonio cultural del archipiélago. Disciplinas, estará usted de acuerdo conmigo, además que transmiten de manera directa valores que nos representan como pueblo y como modelo de convivencia. También ocupan un papel destacado en la programación todo tipo de historias que reflejan los valores, estamos hablando por lo tanto de reflejar valores en positivo del deporte y del juego limpio. A través de documentales, reportajes y formatos propios, Radio Televisión Canaria ofrece contenidos que visibilizan trayectorias ejemplares de deportistas canarios y proyectos sociales vinculados al deporte, poniendo en valor su función educativa y cohesionadora. Esto va en línea con lo aprobado en la PNL de fomento de los valores del deporte. Lo podemos llamar campaña, lo podemos llamar contenidos en medios propios. Por poner un ejemplo, el pasado jueves emitimos en horario de máxima audiencia el documental 04, en el que se muestra la experiencia de un grupo de padres canarios unidos entre sí por enfermedades raras que padecen sus hijos. Estos padres y madres se enfrentaron al reto de realizar la ruta 04, un recorrido que va desde el mar a 0 metros hasta la cumbre del Teide, a casi 4.000 metros de altitud. Una hazaña, en principio imposible, pero mucho más sencilla que la lucha a la que se enfrentan día a día. Por lo tanto, deporte, valores sociales unidos y el papel de la Radio Televisión Canaria en su retransmisión, insisto, en este caso en horario de máxima audiencia. Por otro lado, pero no menos importante, procuramos que tanto en la información deportiva como durante nuestras retransmisiones la atención a la dimensión humana y social del deporte y el respeto están siempre presentes, evitando sesgos fanatizados e irrespetuosos incompatibles con estos valores. Sé que en determinadas ocasiones esto puede resultar difícil porque el deporte también es pasión y sentimiento por nuestros colores, pero esta es una autoexigencia que debemos imponernos. Es posible y probablemente necesario prestar una mayor atención a este tipo de enfoques, pero creemos que nuestra contribución es imprescindible para consolidar el deporte como motor de integración, cultura, salud y cohesión social en Canarias, y ahí nuestro compromiso. Muchas gracias. Señor Belgas, le quedan 48 segundos. Gracias, presidente. Desde luego que es fundamental en esta misión colectiva que tenemos el papel que juegan los grandes medios de comunicación. Animarla a que continúe en la línea de fomentar los valores del deporte. Además, se lo digo como deportista que he sido toda mi vida. No se imagine grandes cosas, un deportista aficionado, y desde hace 15 años comparto además con el presidente la afición por ser árbitro, en este caso de fútbol sala. Y desde luego todos los esfuerzos que hagamos en el campo de la educación,
de la concienciación, del mensaje que lancemos a través de un medio de comunicación como la Radio Televisión Canaria, bienvenido sea, porque en esta misión colectiva todos tenemos que decir no a la violencia en el deporte y sí a los valores nobles que representan todas y cada una de las modalidades deportivas que se practican en esta gran tierra que es Canarias. Muchas gracias, señor Vergás. Señor director general, hemos terminado. Vamos a aprobar una PNL que ya...